Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo video en el que estaré explicando un poco acerca de bases de datos utilizando el motor Oracle 19c. Para ello he preparado una pequeña presentación para que vayamos discutiendo un poco acerca de unos conceptos que necesitas saber. Si pues tú te estás iniciando en el mundo de bases de datos, ya sea porque necesitas implementar esos conocimientos en el desarrollo de sistemas informáticos, en el desarrollo de software, como en el área de BI, pues este video te podrá servir de mucho para que manejes unos conceptos pues, iniciales. Vamos a hacer en esta ocasión, pues vamos a revisar qué es una base de datos, los diferentes motores de base de datos que hay actualmente, ¿verdad? Al menos los más conocidos. Vamos a centrarnos específicamente en motores de datos para bases de datos relacionales. Vamos a ver ahí una pequeña definición de qué es SQL. Un tema que es muy importante también que necesitas saber, que consiste en qué es la normalización de las bases de datos, ¿verdad? Vamos a crear por ahí un diagrama de relación y vamos a generar un par de conclusiones finales. Para ello vamos a iniciar con qué es una base de datos. Pues básicamente una base de datos te sirve para recopilar información. Tú quieres almacenar datos, pues tienes que almacenarla de manera estructurada, ¿verdad? Para que pues puedas recuperarla y utilizarla para los propósitos que pues tú desees, ¿verdad? O que te estén solicitando. En ese sentido, por ejemplo, existen diferentes tipos de datos. Los más famosos son bases de datos relacionales y bases de datos no relacionales. Los bases de datos relacionales consisten en entidades, por ejemplo, tienes entidades que se relacionan entre sí, por ejemplo, que tienen dependencia, y pues nos vamos a centrar básicamente en este tipo de bases de datos usando el motor Oracle 19c. Pero antes de ello, revisemos un poco en qué es SQL. SQL básicamente es un lenguaje de consulta estructurado que se encarga de recuperar los datos de la base de datos. Brevemente, si tú vas a almacenar esos datos, ¿verdad? En bases de datos, ya sean en tablas, SQL te ayuda a recuperar esos datos. Eh, Pueden haber, por ejemplo, consultas que son sencillas, medianamente complejas y realmente consultas bastante complejas, dependiendo de cómo quieras recuperar los datos y ciertos cálculos que quieras ir haciendo digamos, a lo largo de esa recuperación de datos. ¿Qué es lo que quieres presentar? ¿Qué datos quieres tú exponer en tus sistemas, en tus informes, ¿verdad? En tus reportes, etcétera? SQL te va a ayudar. Digamos, en sí lo que nos ayuda a recuperar los datos como tal de estas tablas que hemos creado. Los motores de base de datos, pues existen múltiples sabores, colores, eh, específicamente, por ejemplo, los más conocidos, si puedes ver la imagen, pues tenemos la base de datos Oracle, pues la más común ahorita en el mercado y la que la mayoría de empresas está utilizando, la 19C, ¿verdad? Por ahí está la versión 21 y la versión 23 que acaba de ser liberada. Tenemos motores de base de datos con MySQL, perdón, ¿verdad? Su versión en la 8.0, PostgreSQL, SQL Server, MariaDB, que es digamos, una extensión de SQL, entre otras, ¿verdad? Por ahí un tema primero, antes de entrar un poco de lleno al ejercicio que queremos o que quiero presentarte en esta ocasión, es que tengas bien en cuenta en qué consiste la normalización de bases de datos. Pues básicamente la normalización consiste en organizar los datos de una base de datos y para ello tenemos que tener en cuenta que los datos se almacenan cuando hablamos de bases de datos relacionales en creación de tablas. Tenemos que establecer ciertas reglas, ¿verdad? Para que esos datos pues queden organizados de la mejor forma posible. Para ello existen al menos 5 formas normales. Yo acá te estaré al menos presentando las primeras 3, ¿verdad? En qué consiste la primera forma normal, la segunda forma normal y la tercera forma normal. Básicamente la primera forma normal es que tienes que crear los datos para que dependan de una llave principal y vamos a ver qué es una llave principal. La segunda forma que tienes que crear tablas independientes para conjuntos de valores que de registros. Y, por ejemplo, relacionarlos a través de una clave externa. Por ejemplo, si tiene por ahí una relación de persona, vehículos y una persona puede tener múltiples vehículos, pues tienes, por ejemplo, un objeto persona, un objeto vehículo, y pues tienes que ver de qué forma se relacionan entre ellos, crear esas tablas
hacer la relación, ¿verdad? A través de una llave externa y esto te va a servir para que tú puedas recuperar de la mejor forma posible a través de SQL. Vamos a entrar un poco en contexto, ¿verdad? Para que vayas viendo en este, digamos, lo que quiero que tú aprendas con este vídeo. Es básicamente, pues, lo que te puede servir para recuperar justamente los datos en base de datos Oracle 19c. Para ello, pues yo previamente he configurado a través de una máquina virtual con Docker una imagen de Oracle, ¿verdad? De Oracle 19. Si pues quieres saber cómo configurar eh, este motor de base de datos Oracle a través de Docker, pues déjame en los comentarios, puedo hacerte otro vídeo para que veas la configuración específica de Oracle en Docker para que no, digamos, tengas que instalar todo el motor y el entorno de base de datos Oracle 19 en tu computadora. Además de ello, te dejo por acá, te dejaré en los comentarios, en la descripción del vídeo, eh, el enlace para que vayas a ver la imagen de Oracle, ¿verdad? Y pues desde acá lo descargues y pues puedas ahí echarle como una revisada a la documentación que nos dice el sitio oficial en GitHub. Además, comentarte si eres nuevo, ¿verdad? Necesitas saber que un motor de bases de datos, como tal, una vez instalado, ya sea en un servidor, en una máquina virtual, como es el caso en este momento, pues necesitas un cliente. Un cliente te va a servir para conectarte a esa base de datos, para consumirla y para que comencemos a trabajar en ello. ¿Verdad? Para ello, te dejo también por acá, te pondré este enlace en la descripción para que puedas descargar justamente este cliente para conectarnos a base de datos Oracle, que es SQL Developer, la versión 3.1. Para ello, pues tienes que tener una cuenta en Oracle, registrarte y pues tienes que descargar pues, la versión que tenga que ver con base al sistema operativo que tengas instalado. Además, además de esto, este es como el cliente oficial, pero existen múltiples clientes para conectarte a bases de datos. Puedes hacerlo con NetWeaver. Pues te dejaré por acá el nombre. Puedes conectarte con este otro cliente. Este otro cliente, pues básicamente se puede conectar a múltiples motores de bases de datos, MySQL, llámese Oracle, llámese Postgres, etc. Pero el que yo estaré usando para este vídeo será exclusivamente SQL Developer, ¿verdad? Puedes usar, por ejemplo, Toad. Toad yo lo utilizo mucho en mi trabajo, ¿verdad? Toad es una gran herramienta, solamente si es una herramienta de paga. También puedes conectarte a múltiples motores como MySQL, Oracle como tal. Para mí el mejor cliente para conectarnos a una base de datos Oracle que existe actualmente. No he visto o no he probado algún otro motor que me sirva tanto como este, ¿verdad? El tema de importación de datos, tema de creación directa de tablas, ¿verdad? La facilidad con la que tengo de conectarme a múltiples esquemas, etcétera, entre otros. Igual, si quieres un video para que te explique cómo funciona todo, pues déjame en los comentarios y pues lo estaré considerando. Vamos al tema de lo que estaríamos haciendo para este ejemplo. Pues, como te decía, las bases de datos relacionales consisten en estructuras relacionadas entre sí. Imagínate y piensa en este momento que, pues, tú estás diseñando un sistema informático eh, para tu empresa o para tus necesidades, entonces necesitas crear, digamos, un modelo de relación previamente analizado, un sistema que se ha levantado con el arquitecto de software, ¿verdad? Te ha dado las especificaciones y tú como, digamos, queriendo darle solución al problema, pues te ves en la necesidad de la creación de ciertas tablas. La base de datos consiste en tablas bidimensionales donde tú, digamos, eh, creas con base a la necesidad que vayas teniendo. En este caso, por ejemplo, tú puedes tener por acá una tabla que sea, por ejemplo, usuarios. Creo que esta tabla pues no nos sirve mucho, voy a dejar esta otra. Tienes por acá usuarios y a lo mejor usuarios tiene el identificador, el nombre del usuario, ¿verdad? El nombre del usuario y por ahí a lo mejor el password, ¿sí? Además de esto, tú sabes que en una aplicación informática tú tienes roles, voy a crear rol,
voy a crear el ID del rol, voy a crear el nombre y por ahí un campo creado por, ¿verdad? Tienes una relación en donde un usuario necesita de un rol en un sistema informático para que logre autenticarse. Además de ello, pues tú sabes que aquí hay una dependencia transitoria, un usuario puede tener múltiples roles, entonces para ello tienes para acá y tienes que romper esa relación, ¿verdad? Esa cardinalidad en donde tú sabes que un usuario puede tener múltiples roles. Para romper esa cardinalidad, yo tengo que hacer una tabla intermedia, ¿verdad? Que sea usuarios o roles. Acá en esta tabla yo puedo almacenar el código del usuario y el código del rol para justamente eh, romper esa cardinalidad de muchos a muchos. Un usuario puede tener n roles, ¿verdad? Y un rol puede ser usado por n usuarios. Además de esto, tú sabes que, digamos, un rol, cuando accede a un sistema informático, pues puede tener múltiples opciones. Aquí sí una cardinalidad de uno a muchos. Tenemos acciones por rol, ¿sí? Para esto vamos a crear un identificador y una llave foránea que va a ser relacionada a la tabla de los roles como tal opción, ¿verdad? Este es el diagrama que estaremos haciendo en este ejercicio, ¿verdad? Y pues vamos a ver. Lo primero que debes de hacer es conectarte a tu base de datos, ¿verdad? Conectarte a tu base de datos directamente, crear un esquema. En eso no vamos a entrar mucho en detalle, pero es muy importante que cuando creas un esquema de base de datos, pues uses ciertas abreviaturas que te ayuden en temas para estandarizar los nombres. Esas abreviaturas te sirvan para identificar mejor el significado de ese esquema relacionado con el proyecto o el sistema al que está conectado. Primero, antes que todo, em, déjame mostrarte por acá. Yo he preparado ciertos comandos, ¿verdad? Para que vayamos detallando y vayamos trabajando, ¿verdad? Em, Conforme vayamos avanzando. Lo primero, si te fijas, voy a refrescar, veo las propiedades de esta conexión. Tengo por ahí un SIG ID que se llama SAP, ¿verdad? Por el puerto 1521, que es el servicio que estoy levantando, o levanté aquí cuando perdón, el usuario, la contraseña, ¿verdad? Y pues básicamente no estoy conectando ese servicio. Creé este esquema que se llama SAP, ¿verdad? Actualmente, pues SQL Developer te muestra las tablas, las vistas, índice, paquete, procedimientos, funciones, por ahí disparadores, tienes algún trigger, por ahí secuencias, ¿verdad? Por ahí el tema de todas estas opciones de usuarios, ¿verdad? Y todas estas opciones que te presentan relacionadas a este esquema. La verdad es que podríamos ahondar, ¿verdad? En otros vídeos mostrándote justamente un tema como que ahondar un poco más en ese tema de base de datos, pero quiero hacer este video específicamente para personas como tú, pues que están aprendiendo, que vienen acá con el objetivo de entenderle un poco más a esto, ¿verdad? Y pues que está justamente empezando con Oracle en la versión 19. Ahora, nos venimos acá, ¿verdad? Y le damos a crear nueva tabla. Crear nueva tabla te va a mostrar, por ejemplo, un asistente en donde tú tienes que ingresar, por ejemplo, vamos a llamarla a este SAC usuarios usando la abreviatura del esquema como tal. Le voy a poner a esto código usuario. Va a ser un varchar de 20 caracteres, ¿verdad? Lo voy a dejar no nulo y lo voy a dejar que sea una voy a poner por acá el nombre, ¿verdad? Voy a poner acá un varchar de 50, ¿verdad? Lo voy a dejar que no sea nulo y voy a poner por acá, pues, eh, creado por, que son las pistas de auditoría. Ya vamos a hablar un poco más de esto, le voy a dar de 50. Este, pues, por ser nombre, lo voy a dejar un poco más amplio. Voy a poner, por ejemplo, acá fecha de creación, fecha creado, ¿verdad?
Vamos a poner otro tipo de dato modificado por otro varchar 50 y pues fecha creación. Te estarás preguntando qué es esto. Esto es básicamente una tabla donde se definen ciertas columnas y los datos que voy a estar almacenando en esas columnas. Por normalización tenemos que hacer una llave en donde todos los demás campos dependan de esa llave, ¿verdad? Para cumplir las normas, la normalización. Por ejemplo, he dejado estas otras 4 columnas, ¿verdad? Donde yo quiero especificar justamente las piezas de tutoría para ver quién creó este usuario, ¿verdad? En qué fecha se creó, quién lo modificó o en qué fecha se modificó. Vamos a cambiarle a esto, ¿verdad? Por acá tenemos DLL, me va generando el código de lo que está construyendo o lo que estoy haciendo en este momento. Acá está un tipo de datos. Oracle maneja bastantes tipos de datos, por ejemplo, para almacenar archivos, para almacenar cadenas de texto, almacenar datos tipo numérico, ¿verdad? Almacenar formato char, tipo fecha, ¿verdad? Entre otros, tipo integer, tipo long. Pues cuando tú te comienzas a meter en esto, pues te vas a ir dando cuenta de los diferentes tipos de datos y cómo te pueden ir funcionando esos diferentes tipos de datos. Un valor por defecto, si yo quiero colocar un valor por defecto, y los comentarios, ¿verdad? Acuérdate que en el tema de, de base de datos y de desarrollo es muy importante el tema de la documentación. Por ejemplo, puedes ir viendo que a lo largo de la construcción del ejercicio, nosotros vamos viendo cómo tenemos que ir documentando en el caso de que un nuevo desarrollador quiera ver para qué sirven los campos, ¿verdad?, que creaste para esta tabla. Pues la voy a crear así, me voy a aceptar, y ya tengo pues mi primera tabla creada. Si yo me voy a visualizar, me voy a datos, pues no tengo nada, ¿verdad? Tengo por ahí disparadores, no tengo ninguno. Tengo dependencias, no tengo ninguno. Tengo índices, no tengo ninguno. Poco a poco vamos a ir viendo para qué funcionan los índices. Básicamente, pues me creó el de la llave primaria. El índice te sirve para que se haga una búsqueda más rápida a través de ese índice, valga la redundancia. En un índice tú defines qué campos entran, ¿verdad? Si van a ser únicos o si van a ser repetidos, y eso te ayuda a que la recuperación de datos sea más rápida, ¿verdad? De momento es lo que está en la tabla que hemos creado, ¿verdad? Está la fecha en que se creó, ¿verdad? Nos da un pequeño detalle. Para seguir avanzando, pues vamos a crear la segunda tabla. En este caso vamos a poner SAC roles, ¿verdad? Vamos a poner acá code role. Vamos a poner que esto va a ser not null. Vamos a poner descripción. Una descripción de 100 va a ser not null. Y vamos a crear, pues, creado por, al igual que la otra tabla, vamos a crear fecha creación. Voy a dejar esta aquí por tema de avanzar un poco más en el tiempo. Y pues, sabes que igual hay que documentarlo, ¿verdad? Hay que poner para qué sirve cada uno de los campos que vamos a aceptar. Tengo mi segunda tabla, vengo mi tercera tabla, sería la que va a romper esa cardinalidad, ¿verdad? De muchos. Voy a poner SAC roles por usuarios. Vamos a poner acá code role, ¿verdad? Eh, vamos a poner aquí code usuario. Vamos a hacer que no sea null, ¿verdad? Que sea la llave. Va a ser una llave compuesta. Vamos a poner aquí creado por, que sea de 50, y la fecha de creación. Ok, acá entra algo muy interesante, ¿verdad? En donde tienes que ir viendo, por ejemplo, el tema de las llaves foráneas. Ya regresaré a eso para que vayamos viendo, ¿verdad?, cómo crear llaves foráneas.
Si queremos regresar a editar acá, pues lo pueden ir haciendo, no hay ningún problema. Eh, para ello, por ejemplo, he dejado una llave compuesta, es decir, una llave compuesta eh, requiere una o más columnas, requiere más de una columna, perdón, y nos vamos a ver en el tipo de restricciones. En el tipo de restricciones, por acá está la llave primaria, ¿verdad? Que consta básicamente de estas dos, código de usuario, código de rol. Nos muestra por acá eh, la llave primaria, cómo está compuesta. Aquí están en la sección de restricciones. Yo me vengo y creo una nueva clave ajena a la restricción. ¿Sí? Si hago esto, pues me dice esta clave ajena, cómo se va a llamar. Yo le puedo poner un nombre y, por ejemplo, le puedo poner SAC usuario, ¿verdad? FK. Te voy a decir que va a venir al esquema SAC, va a venir a buscar las tablas que yo ya he creado anteriormente. Voy a seleccionar usuario, ¿verdad? Y voy a poner acá que está relacionado a este campo. Código usuario con la tabla local, columna local, ¿verdad? De la tabla roles por usuario, si se fijan, pues son las tres columnas que yo he creado de tipo bar chart, por eso me las identifica, y la de referencia que tiene que ver con la tabla usuarios a la llave primaria de la tabla usuarios. Le doy a aceptar, ¿verdad? Si yo regreso nuevamente, le doy a editar, pues me vengo a las restricciones, tengo esta clave ajena que apunta a la tabla de usuarios. Entonces, si yo regreso al diagrama, eh, si yo regreso al diagrama, tengo esta tabla en donde tengo el identificador, aquí le puse código usuario, ¿sí? Y acá, pues básicamente, dentro de esta tabla, esta es su llave primaria, y acá le estoy diciendo que un usuario puede estar muchas veces como registro en esta otra tabla a través de una llave foránea. Vengo, hago lo mismo, voy a crear una nueva clave ajena, les puedo llamar a esto SAC roles FK y la vamos a apuntar directamente a la tabla de roles, ¿verdad? Apuntando con estas columnas como tal. Ahí está creada, ¿verdad? Ya tenemos las relaciones y por último vamos a crear una nueva tabla. Vamos a crear una nueva tabla a la que le vamos a poner opciones por rol, ¿sí? A este le voy a poner un identificador para variar un poco. La voy a hacer number para que vaya viendo. Le voy a hacer menú. Voy a poner esto. Voy a poner por acá el código del rol para saber a qué función pertenece. Luego será varchar de 20, código de rol. Puede ser que no sea nulo, porque va a ser una llave foránea. Y le voy a poner aquí descripción, ¿verdad? Por ahí, eh, por ejemplo, vamos a simular que dentro de un rol, por ejemplo, podemos decir rol administrador, puede tener múltiples acciones. Una de ellas es, por ejemplo, la opción de crear usuarios, la redundancia, o crear periodos, por llamar otra opción dentro de un sistema. Imagínate que estás eh, en un sistema donde se registran a lo mejor vehículos para una empresa, entonces está la opción registrar vehículos, y esa opción pues le hace cierto rol en específico asignado a cierto usuario. Entonces, a ese rol tú le asignas que va a poder hacer ciertas funcionalidades. Puedes dejarlo a nivel de base de datos. Lo vamos a hacer acá, digamos, a manera de que entiendas el ejercicio en base de datos. No es lo más recomendable, pero hay muchos, digamos, hay muchos proyectos, hay muchos sistemas que funcionan de esta manera. Eh, por ejemplo, vamos a poner si tiene la opción de adicionar, le voy a dejar que sea de un carácter nada más, de modificar, que sea de un carácter, y eliminar, que sea de un carácter, y un último que sería consultar.
que sea de un carácter. Se me olvidó. Igual pongo pues creado por, que serían las piezas de auditoría, y fecha creado. Le voy a poner a esto de tipo date, ¿sí? Igual no se olvide de poner los comentarios, ¿verdad? Le voy a dar a aceptar. He creado esta otra tabla y vamos a editar esto para ver si pues podemos eh, mejorar un poco esto. Fíjate bien, una vez que hayas creado, pues no te permitirá desplazar las columnas. Si yo quisiera desplazar las columnas, pues tendría que borrar la base de datos, tendría que borrar la tabla, tendría que borrar las relaciones, las llaves foráneas, después volverla a crear y crear nuevamente las relaciones, ¿verdad? Fíjate bien en eso para que se respete bien el orden, aunque la verdad es que en mi caso en particular, porque me gusta que las cosas queden ordenadas, no hay problema que quede de esta forma, pero lo ideal es que esta columna hubiera quedado después de esta, ¿verdad? Código rol, código usuario. La vamos a dejar así para el ejemplo, regreso, lo voy a editar. Una vez creada, pues ya no se puede, cuando lo estás creando, pues sí se puede mover las columnas. Rezamos acá, nos vamos a restricciones, vamos a agregar una nueva restricción que va a ser para roles, vamos a crear una columna para roles, la pego acá, nos vamos a ir y código rol de un código rol, ¿sí? Asociado a la columna local que le cree código rol, ¿sí? Entonces ahí está. Si te fijas, pues tenemos por acá ciertas cosas que me gustaría explicarte. Primero, la tabla principal usuarios tiene una llave foránea, ¿verdad? Tiene una llave primaria, que es su llave primaria es código usuario, ¿sí? Tiene un nombre y unas columnas ahí que sirven como pista de auditoría para ver quién ha modificado o quién ha creado reservas dentro de esa tabla, ¿sí? Tenemos la tabla roles, que su llave primaria es código rol, ¿verdad? Tiene una descripción del rol y sus columnas de pistas de auditoría para ver quién ha creado roles o quién ha modificado roles. ¿Okay? También tenemos por ahí una tabla intermedia donde tenemos una llave compuesta por código usuario y código rol para romper esta relación de muchos a muchos, ¿verdad? Se crearon las llaves foráneas, yo vengo restricciones, pues aquí están, ¿verdad? Me he creado un check, un constraint que significa que, digamos, tiene que ser un registro único, ¿verdad? Dice que estas dos columnas no pueden ser nulas. Además, tengo por acá la llave foránea que apunta a la tabla usuarios, ¿verdad? Y tengo la llave foránea que apunta a la tabla roles, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, por último, tengo la tabla de opciones, en donde en la tabla de opciones hemos dejado un identificador, hemos dejado que tenga una llave foránea que apunta a la tabla de roles, ¿verdad? Aquí vamos a almacenar el código del rol y una serie de, de, de columnas que vamos a estar utilizando. Vamos a ir. Ya tenemos la estructura. Una de las ventajas que te da SQL Developer es que puedes generar un diccionario de datos, ¿verdad? Para ver cómo va quedando tu diagrama de relación. Si no sabes qué es un diagrama de relación, ahorita te lo explico. Te vienes acá a Archivo, Data Modeler, te das a importar, le das a importar diccionario de datos. Seleccionas el esquema con el que estés trabajando, ¿verdad? Buscas por acá el esquema, le das siguiente, selecciona las tablas que quieres incorporar dentro de tu diagrama, le das siguiente y le das terminar. SQL Developer comienza a generarte un diccionario de datos con base a las tablas que has creado. No se había creado uno anteriormente, le voy a fusionar por acá. Esta tabla que está acá, pues yo la había creado anteriormente como prueba, pero vamos a las relaciones que hemos creado, ¿sí? Para que tengas un poco mejor de, pues, de perspectiva. Lo voy a eliminar del diccionario y tengo por acá. Tengo por acá que, ver un poco mejor, ¿sí? La tabla de usuarios me dice P porque es primary key, ¿verdad? Es una columna que es tipo cadena de texto varchar 2 que soporta hasta 20 caracteres. Tiene el nombre que soporta hasta 250 caracteres.
¿verdad? Me dice que esta tiene una relación con esta, ¿verdad? A través de su llave foránea que la vemos acá, código usuario. Aquí me dice que esta es una primary key compuesta, ¿verdad? Y también tenemos la tabla roles, ¿verdad? En donde estamos diciendo que hay un código de rol, ¿verdad? El código es la primary key de esta tabla, como te lo expliqué, la descripción. Y además hay una cuarta tabla en donde, digamos, el rol va a tener múltiples opciones descritas. Si vamos y analizamos un poco, podemos ver que, por ejemplo, un usuario puede tener dos roles, por decirles, el usuario, podemos llamarlo el usuario J. Pérez, por darle un ejemplo, tiene el usuario administrador, el J. Pérez tiene el usuario también consulta en un sistema, administrador y consultor. Y cada uno de esos roles, pues, tiene diferentes acciones permitidas hacer. Tiene diferentes acciones para adicionar registros, modificar, eliminar o consultar registros. ¿Sí? Ahora, regresamos nuevamente y vamos a ello. Ya creamos nuestras tablas. Para que nos abunde un poco, pues vamos a crear por ahí justamente unos registros. Vamos a crear, yo ya había creado ciertos registros anteriormente en una tabla de prueba, pero acá hemos cambiado los nombres. Voy a poner usuarios, usuario, vamos a hacer un insert. La tabla usuario tiene una columna que se llama código usuario, nombre. Vamos a crear un código usuario, Chávez. Vamos a poner por acá eh, Chávez, ¿sí? Vamos a insertar una fila insertada y le doy commit, ¿verdad? Según se le da a esta tabla, si te fijas, ya estamos pues utilizando SQL para la recuperación. Ya tengo un registro almacenado, ¿sí? Acá yo pude haber llenado estas columnas o podemos haber creado, digamos, ciertos triggers. Esto es bien interesante porque también quiero que sepas un poco acerca de esto. Para ello, pues, vamos a agarrar esta tabla de opciones. Vamos a agarrar esta tabla de opciones, ya vamos a llegar ahí. Pero previo a eso, vamos a crear, ya creé un usuario, vamos a crear un segundo usuario, dicho J. Pérez, Juan Pérez, ¿sí? Y pues le damos commit. A recuperar los datos, pues aquí están los dos que he recuperado, voy a recuperar un tercero, en donde vamos a adicionar en esta ocasión, ¿verdad? La columna creado por y fecha creada. Voy a poner por acá user, que es el usuario que está actualmente en la sesión de base de datos. Voy a ponerle un sysdate para ver cómo se comporta, ¿verdad? Vamos a ello, me dice que hay un error porque ya creé este usuario anteriormente, estoy violando la llave, entonces tenemos que poner, por ejemplo, voy a poner este otro, ¿sí? Y le voy a dar pues a inserción. Acá voy a regresar, este es el único que tiene pues estas dos columnas llenas, ¿verdad? Acuérdate que pues acá podemos haber dejado otra columna de password o de contraseña, ¿verdad? No es lo más recomendable, pero si lo dejas acá también, asegúrate que esos datos que almacenes como contraseña queden cifrados, como algoritmos descifrados, robustos, ¿verdad? Pero para el ejemplo, pues nos sirve justamente lo que estamos haciendo. Ahora, ya tenemos el iniciar de esto, vamos a la de roles, vamos a poner por acá usuarios, ¿sí? Voy a poner por acá roles y vamos a crear un par de roles por ahí de la tabla roles tiene una columna que se llama code role descripción. Tengo por ejemplo acá, voy a poner GTI o le voy a poner admin, ¿sí? Y le voy a poner administrador del sistema. ¿Cierto esto? Vamos a crear otro registro, ¿verdad?
Eh, vamos a utilizar esto, vamos a copiar, pegar, vamos a poner consulta, consulta, consultas. Pues me dice que fecha creado o fecha creado no es un identificador válido. Seguramente llamamos de otra forma a la columna. Regreso, llamamos fecha creación. Nuevamente, está insertado. Regreso, doy commit. ¿Sí? Recupero los datos de la base de datos a través del SQL. Roles. Y pues acá está, otros roles. Venimos a la tercera tabla, ¿sí? Que sería usuarios por roles. Usuarios por roles, en donde estaremos justamente asignando a esta tabla roles por usuario, así se le hemos llamado. Roles por usuarios tiene una columna que es básicamente código de rol, código de usuario que nos interesa, creado por y fecha creación. Una vez estamos acá, si yo intento almacenar en estos momentos estos cuatro, por ejemplo, te voy a pasar esto que está acá como values para que lo veas ver, sí, pues me daría error. Me dice que no están encontradas a través de esta llave foránea. Para ello entonces tiene que ser algo que exista previamente. Si regresamos a los roles, tenemos un código rol administrador, lo voy a poner acá, ¿sí? Si regresamos a los usuarios, pues creé estos usuarios, voy a tomar este usuario que está acá, voy a poner acá, ¿sí? Y pues con esto ya me deja insertar el registro porque sí detecta que esos registros ya existen en las tablas con las que tiene relación. Si vengo, voy a dar commit, que siempre en Oracle, siempre que pueda insertar un registro, el data file se encarga, ¿verdad?, de dejarlo en ese momento en memoria. Tú tienes que darle commit para que eso definitivamente quede almacenado en base de datos. Entonces, regreso nuevamente, ¿verdad? Copio esto, digo, y pues ya tengo que el usuario de Chávez tiene el rol de administrador. Nuevamente voy a poner acá administrador a este otro usuario, creo que así le llamamos, si no me equivoco, sí, así le llamamos. Tengo por ahí consulta, se lo voy a asignar a J. Pérez, ¿sí? Otro asignado, ¿verdad? Y finalmente vamos a llenar la tabla de opciones por rol. Para ello, vamos a hacer los insert, ¿sí? Y venimos a la tabla opciones por rol y lo que definimos para esta tabla era un identificador. Entonces acá como que se complica la cosa, ¿verdad? Porque tendría que ir generando o poniendo este número. Para ello vamos a hacer algo diferente, ¿sí? Vamos a hacer algo diferente, pero previo a eso quiero explicarte un par de cosas. SQL pues se compone básicamente o de tablas. Te mencionaba que era un tema de tablas donde tú almacenas y estructuras bien los datos. Si te fijaste a lo largo del ejercicio que hemos venido desarrollando, hemos creado las llaves primarias, las llaves foráneas, las relaciones entre sí, romper dependencias, romper las cardinalidades, ¿verdad? Pero en sí son conjuntos de datos que tú tienes que aprender a relacionar. Por ejemplo, antes de insertar esto, quisiera enseñarte por ahí que podríamos hacer pues un par un par de consultas para que vayas un poco metiéndote cómo funciona esto. Voy a hacer por ahí, previo a meter esto de las opciones por rol, podemos hacer un select
¿sí? From, por ejemplo, de la tabla usuarios. De la tabla usuarios. Le voy a poner U y le voy a poner U punto todo. Eso significa que yo le puse un alias a la tabla, ¿sí? Y le estoy diciendo que me traiga todo lo que tengo acá. Le voy a decir que solo se traiga el código de usuario y le voy a decir que se traiga el nombre, que es lo que me interesa ver en esta ocasión. Acá está. Entonces, te decía, son conjuntos de datos. Voy a utilizar una sentencia o voy a utilizar una palabra reservada dentro del lenguaje estructurado de SQL que se llama left join para traerme todos los registros, ¿verdad? Para traerme todos los usuarios, pero adicional a eso, tráeme todos los datos que se encuentran en la tabla de usuarios por roles, ¿sí? Que es como su tabla más inmediata con la que tiene relación. Voy a hacer un alias UXR, ¿verdad? Y le voy a decir donde le voy a poner un on, u.código usuario sea igual a uxr.código usuario, ¿sí? Entonces, le voy a decir que me lo siga trayendo, aunque ya está conectado con esta otra tabla, ¿sí? Y está conectado con esta otra tabla. Ahora, ¿qué me hace falta? Me voy a esto para acá. Voy a poner por acá left join, ¿sí? Donde se va a ir a traer los roles que tienen asignados los usuarios. Le voy a poner R con r.corrol, ¿sí? O sea, igual a uxr.corrol. Entonces, acá, si ya puedo, ya está conectado, ya lo tengo conectado con la tabla de roles, si puedo saber, por ejemplo, el rol que tiene asignado su usuario, código rol y el nombre del rol. ¿Sí? Si yo hago todo esto, pues ya me tiene. Por ejemplo, Juan Pérez tiene consulta, Chávez tiene administrador y Nancy tiene administrador. ¿Sí? Pues por acá, déjame ver si esto se puede tener, recuerdo que sí. Yo soy algo fan del orden, pues acá está la consulta de las tres tablas, ¿verdad? Ya lo vamos a ver más interesante. Restamos en la última tabla, opciones por rol, que es como de las últimas cosas que quiero mostrar en este video, pero previo a ello, esto tiene un identificador. Entonces, para que sea más interesante, vamos a crear una secuencia, que una secuencia es, digamos, básicamente lo que se utiliza para llenar este tipo de situaciones, llenar este tipo de campos a través de trigger. Preparé un par de comandos por ahí, ¿verdad? Vamos a crear una secuencia para esta tabla, vamos a llamar opciones ID, ¿verdad? Que incrementen 1, que comiencen 1, que su máximo valor sea 10.000, que el valor mínimo sea 1. Entonces con esto he creado una secuencia, ¿sí? Y con esa secuencia voy a crear un trigger para que pues también vayamos viendo un poco más sobre lo que las ventajas o las opciones que nos da Oracle como tal, y tú que tienes en esto vayas entendiendo en qué consisten pues este tipo de objetos de bases de datos. Nos regresamos, vamos a agarrar, tenemos esto por acá, ¿verdad? Agarramos el identificador, solo se llama opciones ID y se llama identificador. ¿Qué es esto que tengo acá? Pues a lo mejor tú ya lo sepas, a lo mejor no, pero te lo explico así rápido. Yo le estoy diciendo acá, estoy diciendo que me cree un disparador, ¿verdad? Con este nombre y que antes de insertar sobre la tabla de las opciones, que por cada fila que vaya a seleccionar el próximo valor de esta secuencia que cree, en este caso me va a encontrar 1, después 2, después 3, etcétera, y
que lo meta en el nuevo registro que se está insertando en ese momento en la columna ID que está acá. ¿Sí? Entonces, hagamos la prueba. Voy a dejar esto más abajo, regreso acá, opciones, por rol. ID no lo voy a llenar, solo llenar código rol. Código usuario no lo necesito, pero necesito descripción. Descripción, por ahí adicionar, modificar, eliminar y consultar, ¿sí? Creado por y fecha de creación. Vamos a hacer un poco más interesante esto, ¿sí? Al código rol vamos a poner al código rol y vamos a poner una opción que sea consultar usuarios, ¿sí? Así se llama la opción dentro del sistema. Asumamos, ¿sí? Y voy a poner por acá que no va a tener permisos para edición y para inserción. Voy a poner por acá n, porque acuérdate que lo dejamos de un carácter. Voy a poner por aquí n y solo vamos a poner para la consulta S. Además de ello, vamos a poner acá user y la fecha. Ok. Revisemos, a ver. Código de rol, descripción, adicionar, modificar, eliminar, consultar, creado por, fecha creado. Creado, ¿sí? Veamos, a ver qué resulta. Pues, al parecer hay un error. Veamos dónde está el problema. Por acá me falta una coma, creo. El típico error de coma, probamos nuevamente. Pues ahí está. ¿Sí? ¿Qué le estoy diciendo? Que a esta opción de consulta, a este error de consulta, pues yo le acabo de crear una opción que se llama consulta de usuarios. Vamos a ver, ¿sí? Y voy a poner dentro de esto, vamos a ir a seleccionar los registros que acabamos de crear, el registro, perdón, que acabamos de crear en esta tabla. Y si te das cuenta, error consulta tiene una opción que se llama consulta de usuario que no puede modificar, adicionar, eliminar, solo consultar. ¿Sí? Y me creo este identificador. Si yo voy a esta tabla y me voy a los disparadores, pues aquí está el que acabamos de crear. Aquí está creado, ¿verdad? Que justamente lo que te explicaba, que antes de insertar vaya a la secuencia que creamos y me lo asigna acá, ¿verdad? Por eso no fue necesario pues colocar aquí 1, 2, 3, nada. Entonces, por ejemplo, puedo poner acá consultar vehículos, no sé, ¿verdad? Siempre que sea consulta, ¿sí? Consultar, por ejemplo, clientes, no sé, ¿sí? Y siempre como consulta. Acá van llegando las opciones. Al rol administrador, si te fijas, existía un usuario, un rol que se llama administrador, pues lo vamos a poner acá y le puedo poner, por ejemplo, clientes. Y en clientes, pues que sí pueda insertar, pueda borrar, pueda eliminar y pueda consultar. Creo que podemos hacer algo más interesante. Esta descripción no mucho me parece, te soy sincero, entonces vamos a venir acá para no hacer un update directamente. Te puedo explicar eso en otro vídeo para que también pues vayamos viendo, pero lo voy a hacer acá directamente. Estos nombres no me parecen, entonces voy a tratar de cambiarlos. Vamos a ver. Entonces quería mostrártelo de la forma más fácil, pero quizás aprovecho y te digo que acá yo puse la descripción consultar, pero no es lo más ideal porque digamos que para eso tenemos esta diferenciación de edición, modificar y consultar. Entonces, hagamos una actualización. Vamos a hacer un update a la tabla esto, ¿verdad? A esta tabla vamos a cambiar set. En set le establecemos qué campo quiero cambiar y le digo que voy a hacer una modificación y le voy a llamar usuarios.
donde, ¿sí? Donde el ID sea igual a 1. Entonces, modifico, corro, fila actualizada y nuevamente vengo, voy a quitar esto acá, mostrarte un poco otra cosa, pero creo que pues acá lo modificamos. Aprovechando, voy a cambiar vehículos, este es el 2, ¿sí? Y clientes, este es el número 3. Comí, aquí regreso. Entonces tengo estas opciones, ¿sí? Vamos a crear otro administrador, clientes, ver acá vehículos, y pues le voy a dar que sí. ¿Ok? Entonces tengo dos roles, voy a crear acá usuarios y le voy a dar que sí. Regreso para recordarte y aclarar un poco, digamos, el rol consulta tiene estas opciones de sistema. Al mantenimiento de usuario, por llamarlo así, asumamos que el sistema o el proyecto tiene una pantalla para gestionar los usuarios en donde se pueden adicionar, se pueden modificar, se pueden eliminar. El usuario que tenga este rol solo va a poder consultar, ¿sí? Entonces vamos a hacer a nivel de desarrollo todos los mecanismos necesarios para que venga a leer de la tabla opciones por rol, ¿no? Y detecte que ese usuario tiene ese rol consulta, se venga a ver las opciones que tiene ese rol y que solo permite consultar. Y para que sea administrador, pues que sí le permite hacer, si hay un usuario administrador viendo el tema del mantenimiento de vehículos, pues que puede adicionar un vehículo, que puede modificarlo, que puede eliminarlo, que puede consultarlo, ¿sí? Ese sería como el propósito. Ahora, regresamos a la consulta que tenemos anteriormente. Acá está. Si yo regreso acá, voy a poner where, donde, ¿sí? El código de usuario sea igual al de Chávez. Acá hay un tema que me dice que hay una columna definida de forma ambigua. ¿Qué significa? Que esta tabla y esta tabla tienen una columna llamada código de usuario. Entonces yo tengo que utilizar el alias para diferenciar qué columna es la que voy a utilizar para la consulta. ¿Sí? Consulto nuevamente acá. ¿Qué significa esto? Pues acá estoy haciendo un select, ¿sí? Los campos que necesito de este conjunto de datos en donde yo he unido tres conjuntos de datos, usuarios, roles por usuario de roles. Y voy a crear una cuarta, voy a unir una cuarta, perdón, y voy a unir a la última que nos hace falta, que sería opciones por rol. Vamos acá, opciones por rol, vamos a poner así, donde, y esto tiene relación con la tabla de roles, code of role, sea igual a r.code.role. Veamos ahora, acá está. Por ejemplo, si te fijas, previo a meter esto, voy a nuevamente comentarlo, voy a ejecutar, solo me doy un registro. Cuando ya metí este join, pues me está repitiendo 4 veces esto. Y esto se debe a que hay ciertas opciones dentro de este rol que debemos de revisar. Por ejemplo, si vamos, ¿sí? Si vamos a la tabla de las opciones, creo que nos hace falta algo muy importante. Me voy a editar este rol, pero no me recuerdo si hicimos una clave ajena, como no. Si la hicimos, está la tabla de las opciones, que tiene justamente pues estas como opciones como tabla. Entonces, revisamos y decimos que de la tabla de opciones por rol, yo quiero rescatar, quiero traerme
columna de descripción, ¿sí? Le doy acá y pues acá está. Usuario, cliente, vehículos. Regresamos, ¿verdad? J. Pérez, creo que era el otro. Por ejemplo, tiene consultas, vehículos, ¿sí? Entonces, si te fijas, pues acá está como la opción que tiene los diferentes, pues, los diferentes datos que hemos insertado. Administrador, consulta. Utiliza identificador para mostrarte un poco el tema de las secuencias, pero lo ideal es que hubiéramos manejado justamente, eh, a lo mejor si está bien esto, ¿verdad? Eh, También podríamos manejar una llave primaria que hubiera sido un, una especie de varchar, ¿verdad? De varchar para que tú puedas ir como visualizando ahí debajo o que vieras bajo este mismo ejemplo que podemos hacerlo también con, con, con columnas tipo varchar, así como lo hicimos con las otras tablas. Ahora, si te fijas, pues acá hay un pequeño error que era lo que estaba buscando, que era justamente eh, que tú supieras a nivel de SQL que este usuario, ¿verdad? Este nombre tiene este rol y el rol tiene opción a como estas opciones, ¿verdad? Yo sé que, por ejemplo, acá como tengo dos columnas que son iguales, puedo ponerles un alias, código usuario, ponerle nombre usuario, ponerle rol, descripción, descripción rol, y por ejemplo acá opción, ¿sí? Acá está, opción. Podría poner también en esta tabla, que es en la descripción, puedo poner adicionar, digamos, si tienen permiso de adicionar, modificar, eliminar y consultar. ¿Ya está? Y regreso nuevamente, te decía que pues soy un poco fan del orden. Regreso, ¿sí? Y vemos que Juan tiene consulta y consulta tiene acceso a estas opciones y que puede hacer esto, ¿sí? Si vengo el otro usuario, pues tiene rol administrador del sistema, tiene estas opciones y que puede hacer esto, ¿sí? Entonces, revisando, pues un poco, revisando un poco, ya concluyendo para no ser tan largo este vídeo, regresamos al tema de la presentación y pues solo un par de conclusiones finales, que básicamente una base de datos es un almacén para el almacenamiento de datos, ¿verdad? Dice cómo creamos las tablas, cómo hicimos las relaciones, cómo hicimos las dependencias, cómo almacenamos los datos, cómo los recuperamos, ¿verdad? Se pueden almacenar datos en forma estructurada y no estructurada, puedo explicarla en otro video. Es importante normalizar los datos para que tengan coherencia, para que podamos relacionarlos, para que podamos recuperarlos de la mejor forma posible, ¿verdad? Y que eso lo hacemos a través de lenguajes. Pues nada más, y gracias por ver este video, gracias por llegar hasta acá. Y no te olvides apoyarme suscribiéndote, compartiendo este video y darle me gusta, que me ayuda mucho para que el canal siga creciendo. Nada más, muchas gracias y pues si tienes algún comentario o algún consejo o alguna duda, pues déjalo en los comentarios en la parte de abajo. Nos vemos hasta la próxima. Adiós.